On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Bueno, los disertantes son Víctor Cabanaro, que es un ingeniero químico con vasta trayectoria en empresas y ha dictado capacitaciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Porque cuando hablamos de una sábana o hablamos de una prenda, parecería que estamos hablando de una industria, pero que realmente no es una industria, sino que son cinco juntas que hacen el producto final. ¿Cuáles son las cinco? La primera es la obtención de la fibra, que no es una industria cuando son naturales, es una cosecha, pero es un régimen de trabajo distinto a los que siguen. Entonces tenemos las fibras naturales, como puede ser algodón, la lana, y las fibras sintéticas como el poliéster, el nylon, los elastanos. Una vez que tenemos la fibra, hay empresas que se dedican a hacer hilo. Hacen los hilos con los cuales después en otra industria se van a tejer. Y después de tejido, esa tela cruda, esa tela tal como sale del telar, hay que terminarla y entonces tenemos las tintorerías, no las tintorerías que por ahí pensamos de limpieza, sino son las tintorerías textiles en donde terminan las telas, las tiñen, las estampan, le dan una mano adecuada y ya era la cuarta. Y la quinta es la de indumentaria, la que confecciona, ya sea sábanas, almohadas, remeras, jeans, lo que sea. Cada industria de estas cuatro, o estas cinco, lo que puede hacer es las cosas bien o mal, pero no puede mejorar lo anterior. Es decir, que cada una de las etapas, lo más probable que haga es agregarle error. Puede ser que yo tenga la mejor fibra, la mejor fibra que se pueda conseguir. Y con eso, no quiere decir que yo haga el mejor hilado. Puedo hacer un buen hilado o puedo hacer un mal hilado si no estoy preparado. Y asimismo pasa con la que sigue. El tejedor puede tener un buen hilo, pero puede tejer con un montón de fallas. Y lo mismo el que tiñe y el mismo el que confecciona. Entonces por eso es complejo. Cuando uno está viendo una prenda terminada, está viendo una serie de trabas que han ido siendo superadas o no y que pueden traer dificultades. Porque es un tema que siempre se habla en las sábanas, la cantidad de hilos. Una sábana es de 200 hilos, de 180, y están las charlas y dice, bueno, ¿es mejor o es peor? Primero vamos a tratar de ver qué es lo que significa el tema de los hilos. Ustedes ven acá, voy a pasar un momentito para ver si les hace falta. Ustedes ven acá los hilos, estos negros, significan los hilos que van a lo largo, sería a lo largo de la pieza cuando se teje, un rollo de tela, que varía de la punta donde empieza hasta la punta que termina. Estos hilos comúnmente se los llaman hilos de urdido, y después están los otros hilos que van de un orillo a otro, que se los llaman hilos de trama. Si yo veo una tela con una lupa, voy a ver esto. Hilos de urdido, por supuesto que van a ser todos blancos en este caso para que se visualice. Hilos de urdido e hilos de trama. Si yo puedo contar cuántos hilos tengo en una unidad de distancia, que podría ser 1 centímetro o 1 pulgada, voy a decir que, bueno, que tengo tantos hilos de trama por centímetro o por pulgada, y voy a decir cuántos hilos de urdido tengo por centímetro o por pulgada. A ver, ¿de dónde está el origen de hablar el número de hilos? El número de hilos está en la utilización de medidas inglesas que saben que usan las pulgadas. Y entonces a alguien se le ocurrió en un momento contar cuántos hilos de urdido tenían por pulgada y cuántos hilos de trama tenía por pulgada. Entonces, a los hilos de urdidos son X más los hilos de trama y los suman y ese número da el número de hilos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes hablaban
de una sábana de 180 hilos, ahora podemos decir por qué 180 hilos. Porque tienen una cantidad de hilos de urdido y unos hilos de trama que sumados dan 180. Y entonces, ¿qué es una sábana de 250 hilos? O una sábana de 300 con respecto a la de 180. Significa que hay más hilos, tanto sea en el urdido como en la trama, hay más hilos que en la otra. ¿Y qué significa que haya más hilos? Significa, por lo general, que tienen que ser hilos más finos, porque en una determinada distancia yo no puedo poner la cantidad de hilos que quiero, sino los que pueden entrar. Y para que entren más hilos, los tengo que hacer más finitos. Es lógica esta, ¿se entiende? Quiere decir, textilmente, que tengo que usar fibra mejor. Porque no puedo hacer hilos finos con fibras de mala calidad. En general, cuanto más fino es el hilo, tengo que comprar mejor hilo. De alguna manera, no sé si decir desmitificar, pero por lo menos dar el concepto. Dentro de los parámetros que se mide la tela, se la puede medir por la cantidad de hilos. Pero la cantidad de hilos no es el único parámetro, ni el definitorio, sino que un tejido se va a cuantificar o valorizar no solamente por el número de hilos, sino por otros factores como puede ser el peso, como puede ser la composición, la calidad de las fibras. O sea que hay varios componentes que me van a dar como conclusión que una tela sea mejor que la otra. Pero no solamente, esto es lo que quiero dejar clarito, no solamente la cantidad de hilos me va a dar la definición de mejor o peor. O si no, instituciones como el INTI, que también tiene laboratorios que analizan las telas. ¿Y qué cosa analizan? ¿Qué es lo que escarban o miran? Ahí los tenemos. Miden una tela por la cantidad de hilos o por el título del hilo. ¿Qué es el título? El título es una especie de medida para relacionar el grosor de los hilos. Los números que se dan indican un grosor, pero como los ingleses siempre las cosas medio al revés, el número más grande significa que el hilo es más fino. Cuando yo digo un hilo 40, va a ser más fino que un hilo 10. Pero aparte puedo sacar un hilo y analizarlo, determinar qué peso tiene ese hilo, qué título. Aparte, si quiero, lo que puedo hacer es desenredar ese hilo y medir el largo de las fibras que lo componen. El largo de fibras es un ítem muy importante. ¿Por qué? Porque los hilos se forman porque las fibras se van retorciendo. A medida que yo tengo una fibra más larga, tengo más posibilidades que se vaya retorciendo que si la fibra es cortita. Por eso los hilos de fibras largas son mejores que los hilos de fibras cortas. Pero acá tengo que comentarle algo para que quede la idea, que en la naturaleza se produce el algodón, pero no salen todas las fibras del mismo largo. El largo de fibra para la industria textil, aparte del valor del tamaño de la fibra, también es importante la homogeneidad de las fibras. Es decir, que si yo tengo muchas fibras largas y muchas fibras cortas, voy a tener mucho problema. Podemos hablar de otro tema que también se habla mucho y a veces no se conoce tanto, que es el tema del algodón peinado. ¿Qué es el algodón peinado? El algodón peinado es un algodón que por medio de un proceso se eliminan las fibras cortas. Entonces, cualquier algodón no es apto para ser peinado, sino que algunos algodones son aptos para ser peinados. ¿Cuál sería apto? Y sería más apto este que este. ¿Por qué? Porque si yo saco en el peinado por una cuestión mecánica las fibras más cortas, acá voy a sacar mucho y acá voy a sacar poco. Entonces tengo que partir de una buena mercadería para que yo tenga un buen rendimiento. Más o menos,
donde peinan el algodón, tienen un límite que dicen que para que un hilado sea peinable, un algodón, no tiene que tener un desperdicio mucho más del orden del 18 o 20%. Y el algodón peinado, cuando uno toca una tela que está peinada, el hilo está peinado, lo notan que es más suavecito. ¿Por qué será que es más suavecito? Porque en el fondo ese hilado tiene menos puntas. El algodón que no está peinado se lo llama cardado. ¿Por qué se llama cardado? Porque en las etapas de producción primero viene el cardado y después, si se peina, viene el peinado. Es como que el cardado se sacó antes. Muchas veces se venden prendas o telas de punto que dicen, no, es con algodón súper cardado. Es un cuento. Es un cuento. No existe el súper cardado. O es cardado o es peinado. Creo que pudimos ver un poco lo del peinado. Evidentemente, cuando ustedes vean que una tela es de algodón peinado, ya podemos extraer la conclusión que ella está hecha con una mejor fibra, porque tenía que ser mejor para poder ser peinada. Aparte, las fibras del algodón no son todas iguales. El algodón sale algunos que tienen fibras cortas y gordas, y otros que tienen fibras largas y más finitas. ¿Y de qué depende eso? Y depende, bueno, de la semilla en sí, del origen, de la tierra, de la altitud. El algodón peruano es un algodón que se dio por la naturaleza, por lo que sea, una variedad que tiene fibras más largas y más finas. Lo mismo que el algodón egipcio. Acá en la Argentina hay un algodón, pero es un algodón que es más de batalla. No es un algodón de super calidad. Bueno, esto venía a que cuando voy a un laboratorio yo puedo determinar cantidad de hilos, los títulos, y también puedo estar mirando las fibras como son. Después a una tela se le mide el ancho. Después el peso por metro cuadrado es muy importante. El peso por metro cuadrado significaría que yo tomaría un metro cuadrado, lo corto, lo llevo a una balanza y lo peso. Y me pesa tantos gramos. Eso me va a dar una idea de la construcción también. Puede haber dos telas de 180 gramos, perdón, de 180 hilos, pero que no pesen igual, porque está formada por hilos distintos. Todos sabemos lo que es el peeling o las pelotitas, que si yo hago un esquema, sería el tejido, del tejido van a ver siempre que hay un hilito que une a un apelotonamiento de algunas fibritas. Que estas fibritas a veces son de este mismo tejido o de algún otro tejido que anduvo cerca de esta tela y lo enmarañó. ¿Por qué? Porque esta fibrita, si es de algodón, por lo general es quebradiza y entonces, después de unos cuantos movimientos de estar ahí, se rompe y se cae. Mientras que si tengo fibras sintéticas, como el nylon, como el poliéster, entonces este hilito es resistente y no se corta y no se cae y se nota. Las fibras sintéticas pueden tener aparejado el peeling. Ahora, esto se dieron cuenta los químicos hace mucho tiempo y entonces lo que hicieron fueron modificando la fabricación del poliéster, en este caso que nomás afecta a nosotros, y lo fueron cambiando la formación química de manera que sea un poco más resquebrajable. Y entonces, muchas veces algunas prendas que tienen poliéster no forman peeling porque esas fibras son más débiles y lo poquito que se forma se cae. En la medida que yo tenga fibras largas, voy a tener menos posibilidades de formar peeling porque siempre el peeling se forma a partir de una primera fila que sobresale. Si la fibra esta no sobresaliera, no hay nadie que se enganche atrás de eso. Entonces, una de las cosas que ayudan a que no se forme el peeling es que se usen fibras largas. ¿Por qué? Porque voy a tener menos puntas. Así de clarito. Otra cosa que ayuda a que no se forme el peeling es que las fibras estén bastante retorcidas. La torsión de las fibras
no es una estándar y única, sino que cuando se fabrica el hilo, en el rotor se puede darle más torsión o menos torsión. En la medida que haya más torsión, a la fibra le va a salir más, le va a costar más salir. Si yo la tengo toda flojita, enseguida se sale. Si la tengo bien retorcida, va a salir menos. Otra cosa que influye son a veces los suavizantes. Los suavizantes hacen que las fibras se puedan desplazar. Y hay otro factor muy importante, que es, en lo posible, en la tela, eliminar estos pelitos que salen. Que un hilo podría tener este esquema, una cosa cilíndrica, pero puede tener en más o en menos pelitos que sobresalen. Pelitos que sobresalen. Y esos pelitos se ven a nivel de hilo y se ven mucho más a nivel de tejido. Si uno agarra una tela cruda, se puede ver así que hay un montón de pelitos que están dando vuelta. Entonces hay que eliminar esos pelitos. Y esos pelitos se lo eliminan por algo que se habrá escuchado alguna vez, que se dice en las empresas textiles, en la terminación, que lo llaman chamusqueado o gaseado, que consiste en hacer pasar la tela abierta al todo el ancho por una máquina que la está enrollando a mucha velocidad. O sea que la tela pasa, la pasa 80, 90 metros por minuto, a los piques, ¿no es cierto? Pasa. Pero pasa frente a un tablero que tiene un mechero de un ancho así y de todo el largo de la tela, que está tirando una llama de gas, una llama de gas encendida, que es lo suficientemente fuerte, pero la pasa la tela lo suficientemente rápido que no la llega a quemar. ¿Pero a quién quema? A todos estos pelitos que están por ahí afuera, los quema y entonces tengo menos punta. El lavado de una prenda se hace para quitar la suciedad, pero se debe hacer en un tiempo económico y de una manera que me afecte lo menos posible al tejido. Además de quitarle la suciedad, tengo que cuidar la fibra. La fibra es algo vulnerable. El algodón, que forma gran parte de la sábana, no es algo inhalable. Sufre por la acción de los químicos. Y el que más afecta de los químicos que usamos es el cloro. El cloro es como el enemigo del algodón. Porque el algodón es celulosa. Químicamente pasa así. El algodón es celulosa. Es celulosa la misma que del papel, nada más que tiene otra forma, pero es lo mismo del papel. Se quema lo mismo que el papel. Lo que ocurre es que el cloro ayuda a liberar oxígeno y el oxígeno transforma a la celulosa en un producto que se llama oxicelulosa, como si fuese óxido de hierro, pero el hierro, bueno, oxicelulosa. Esa oxicelulosa tiene unas características completamente diferentes a lo que sería la celulosa. Entonces, esas características no son que no tienen resistencia y se rompen. Con el agravante, que les puedo decir en este momento, que hay otro factor que ayuda a destruir la celulosa, que es el factor temperatura. El cloro ataca al algodón un poquito, para decirlo de una manera, a temperatura ambiente. Un muchito a más temperatura y un muchazo a temperatura más alta. Es decir, que la intensidad del ataque está en función de la temperatura, por supuesto, y del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el tema de los tratamientos en los lavaderos. Pero hay algunas sustancias que por su sola presencia modifican la velocidad. Algunos lo llaman catalizadores. Catalizadores que pueden acelerar la reacción y otras que la pueden lentificar o disminuir. Bueno, en el caso del óxido de hierro, es un catalizador que acelera la reacción de formación de oxígeno. Como sabemos que la formación del oxígeno, aparte de blanquear, ataca a la celulosa,
Entonces, ese lugarcito donde hay una mancha de óxido, seguramente en el próximo lavado va a aparecer un agujerito. ¿Cómo se elimina el óxido? El óxido se elimina con un producto químico que se llama ácido oxálico. Es un ácido que se vende en las droguerías, que hay que preparar una solución en el orden del 10%, más o menos, de entre 5 y el 10%. En lo preferible hay que usarlo en frío. Tienen que tener un poco de paciencia, le tiran unas gotitas de esta solución que yo les digo, lo mueven así un poquitito y en 1 o 2 minutos tiene que desaparecer, en 5 minutos tiene que desaparecer a lo sumo, si no le echan un poquito más. Pero una vez que salió la mancha, enjuaguen eso, porque el ácido oxálico, por ser un ácido, también ataca al algodón. Quería mencionar, porque es importante para algunos, que el tipo de lavado, hay tipos de lavado, ¿de qué depende el tipo de lavado? Y depende de la mugre que traiga, es decir, de dónde proviene. Entonces, en general, se hace algunas divisiones, como podrían ser gastronómico, que va a estar viendo lo que viene de la suciedad de un comedor, de un restaurante, que es distinto a la hotelería, que también tiene distintos requerimientos si es hospitalaria, por más que sean sábanas lo mismo. Algunos lavan uniformes de trabajo, y hay otros que hacen un servicio a industrias. ¿Con qué lo voy a sacar? Cada suciedad es específica y tiene un antídoto específico. El problema más grande que tiene el agua es que moja mal. Aunque suene duro, pero el agua moja mal. Que podemos dejarlo acá, pero tenemos el remedio. ¿El remedio cuál es? El jabón o el detergente. El jabón o el detergente bajan las características del agua y entonces el agua moja mejor con el agregado de estos productos. Por eso se usa surfactante, que surfactante es una manera media química de decir jabón y detergente. Otro problema que tiene el agua, muy serio, que es la dureza. No es que estoy hablando de los cubitos de agua que son duros, sino que el agua es dura. ¿Y en dónde se manifiesta? Se manifiesta en que no hace espuma cuando le pongo jabón. El agua que proviene de las montañas o el agua que han recorrido mucha superficie disuelve el calcio que tiene la tierra o las rocas. Y cuando lleva calcio y está en contacto con el jabón se descompone, la primera parte, y forma un jabón de calcio, que es un grumo no soluble en agua. Y eso es lo que trae. Entonces, la dureza del agua, en algunos casos, es tan perjudicial que no se puede usar un agua dura, como por ejemplo para hacer teñidos. Y el agua sola no lava, sino que tengo que usar surfactante. Bueno, una vez que yo lavé, o sea que quité la suciedad fundamentalmente, puedo, si quiero, darle un aspecto más blanco a las prendas, usar blanqueadores. El blanqueador que se usa tradicionalmente es el cloro, el agua de cloro o lavandina. La cantidad que se agrega, yo les puedo dar una orientación, pero eso depende de las maquinarias, pero es más o menos, se agrega 2 gramos por litro de baño, más o menos. Con eso alcanzaría para hacer un lavado que yo quiero que no tarde más de 10, 15 o 20 minutos, porque yo puedo hacer un blanqueo en un día si lo tengo a muy poca concentración, pero no me resulta económico. Para esa concentración anda bien. La temperatura no debería, según dicen los libros y las reglas del buen arte, no debería pasar los 40 grados. 50 ya es marginal. Yo sé que hay algunos lavaderos que trabajan a 60. Yo sé, pero las prendas salen blancas. Soda Solvay, que es carbonato de sodio, no es un blanqueador. No es un blanqueador. Es una sustancia alcalina que facilita a que la suciedad salga, pero no es un blanqueador. Un blanqueador es el cloro y el agua oxigenada.
el agua oxigenada, esa que se usa para las rubios, bueno, también es un blanqueador, pero requiere un uso mucho más cuidadoso porque se debe manejar con antiparras, con guantes, porque afecta a la piel y produce daños irreversibles. Por ejemplo, una gota de agua oxigenada de 200 volúmenes te deja ese ojo ciego. El blanqueo tiene que durar más o menos entre 10 a 20 minutos a lo máximo. Bueno, otra cosa que usan son los antirredepositantes. Los antirredepositantes son sustancias que agarran a la suciedad que está flotando, la abrazan y no dejan que se vuelva a ir sobre las prendas. Muchas veces el color gris de las prendas está dado porque la suciedad salió y después se volvió a meter. Los detergentes en general son antirredepositantes. Después se usan abrillantadores, muy pocos abrillantadores, porque los abrillantadores sería el blanco óptico. Y en general el blanco óptico es un teñido, hay que teñir para poder lograr la acción del blanco óptico. Entonces, a veces lo que se usan como abrillantadores, a veces es un poquitito de un colorante violeta o un colorante azul que atempera el amarilleo y entonces queda un poquito más refulgente el color blanco. Luego se usan acidulantes, que son sustancias que le dan un tono ácido a la terminación, porque hay que tener cuidado que en las sábanas es preferible que las sábanas salgan con un agua un poquito, el agua de enjuague, ¿no es cierto?, la última, un poquito ácido, pH 6, 5,5, porque la piel se comporta mejor en pH ácido que en pH alcalino. Y por último se usan los suavizantes. Los suavizantes son sustancias como el Comfort, me decían ayer, esas cosas que usamos en forma casera, pero hay que usarlo con cuidado, no usar exceso. Ahora les digo por qué. Bueno, estos serían Bueno, acá ven algo, vamos a hacer un poquito más rápido. Las etapas de un lavado, esto es conceptual. Cuando yo voy a lavar cualquier cosa en mi casa, en un trabajo, lo que sea, yo tengo que remover primero la suciedad, después hacer el blanqueo, después enjuagar y recién ahí hacer el acondicionado. No puedo hacer todo junto, tengo que hacer y siempre de etapa a etapa enjuagar, sacar lo que salió de más. Luego viene la extracción, que es el coinor famoso, o la centrífuga muy grande, aunque hay máquinas de lavado continuo que comprimen a las prendas, como un pistón. La tela sale hecha como si fuese una pastilla de tela comprimida que le sacó toda el agua. Y luego viene el secado y el planchado. Acá tenemos problemas. El secado depende mucho del tipo de maquinaria que tengo y cómo caliento. Hay algunas máquinas que son secadores, los tumbler, que queman con gas, y los gases de combustión no son separados por otro lado, y por ahí los gases de combustión atraviesan a la tela y entonces le van dejando el hollín. Y entonces después dice, ¿cómo tengo las sábanas grises? No es que la lavaste mal, la secaste mal. Después puedo usar una temperatura extrema. Luego viene el lavado de la ropa sucia, secado, doblado, almacenamiento, uso de la ropa limpia. ¿Por qué pongo esto acá en rojo? ¿Lo ven todos? Lo pongo porque es una práctica que no se hace tanto. Tengo que separar de acuerdo a la suciedad que tengo. No puedo hacer lo mismo, el mismo lavado de la misma intensidad a sábanas que están apenas sucias y otras sábanas que están muy sucias. Si yo tengo una sábana que está muy sucia, que se manchó de rouge, que se manchó con pomada de zapato, algunos que se limpió el zapato con la sábana, bueno, ¿sabes una cosa? Sacala aparte, limpia esa mancha aparte. Si tiene manchas de óxido, limpia el óxido y después la pones en un lavado normal que es poco agresivo. Y por último, tómenlo como lineamiento. La fibra de algodón sufre durante el lavado cambios físicos. El algodón es un tubo. Cuando el algodón está en la planta, es un tubo cilíndrico. Esas fibras que se forman en la planta de algodón se hace en la naturaleza para proteger a la semilla, para que la semilla del algodón no se pudra cuando llueve. Entonces la naturaleza hace que esas fibras lo protejan. Ahora, cuando terminó el ciclo, esas fibras se van secando y de un tubo se va achatando y termina una cinta, pero toda retorcida,
como si fuese un fideo, todo así, en forma de hélice. Si la someto a la acción de álcalis, como son los que cuando estoy haciendo el lavado, ese cinta, así chatita, se va como deformando. Y eso es lo que le pasa si yo la someto a lavado, lavado, lavado y lavado. La prenda queda áspera, dura, porque no le doy tiempo a esa fibra de algodón que era chatita, que se redondea cuando se lava, a que se ponga chata nuevamente, que es una condición normal. Entonces, a veces esto parece una cosa innecesaria, pero se puede expresar de distintas maneras. Pero hagamos de cuenta, un turno, ese que estoy usando, está puesto, un turno fue a la lavandería. Un turno lo tengo que tener como stock. Y por lo menos, medio turno como reserva. Hay algunos que esto de cambio de 3,5 lo llevan a 4 y otros que lo llevan hasta 5. Lo normal es entre 3,5 y 5, no es 2. Hay alguien especialista que, más que yo, que te va a hablar de este tema, pero lo que es muy sencillo pensar es que si tengo menos ropa, se me va a gastar antes. Es lo mismo que si yo en mi casa tengo una sola camisa, la uso el día, la noche la lavo, la mañana me la pongo, me va a durar poco tiempo y cuando tengo varias camisas me van a durar más tiempo. Algunos comentarios sobre ropa áspera, grisácea o manchas, que yo más o menos la fui diciendo. Pero la ropa áspera muchas veces puede provenir de la dureza del agua. Puede provenir de un mal secado, un secado muy intenso, muy intenso. La tela queda como así, dura. Puede provenir también de un mal suavizante. Puede provenir de un buen suavizante, pero que en poca cantidad, no en cantidad suficiente. Y puede provenir de un buen suavizante en exceso. Si yo le pongo demasiado, me queda como una tela untuosa. ¿Las sábanas y las toallas no hay problema en lavarlas juntas? Hay problema. Son dos cosas completamente distintas. Tienen una absorción completamente distinta. Entonces, como importa mucho la relación de baño, la cantidad de sólido con el volumen, entonces tenés que lavar las sábanas por un lado y las toallas por el otro. ¿Cuál es la temperatura que debemos controlar? ¿Se entrega un lavadero para ver una marca? Mira, la temperatura ideal de secado es el orden de 40, 50 grados. Algunos secan hasta 60, pero ya más de eso. Yo sé que hay algunos que le secan a 80, pero más de eso no. Yo sé que el tiempo de secado está en función de la temperatura, pero bueno. Y una cosa importante, que tampoco tiene que ser objetivo sacar la prenda extremadamente seca. Hay que sacarla un cachito antes de que se termine de secar.